Muchas gracias. Feliz sábado. Ambos sabían que se iban a ver las caras en algún momento frente a frente. Ambos sabían que habían tenido muchos enfrentamientos, habían habido batallas, escaramuzas, luchas. Partidarios de un ejército y partidarios del otro se habían enfrentado. Pero ambos sabían que inevitablemente iba a llegar el gran día de la madre de todas las batallas. Durante 4000 años, desde aquel momento en el que Dios le dijo a la serpiente que un descendiente de la mujer le haría frente, todos sabían que ese día iba a llegar. Si bien hubieron momentos de triunfo de un lado y del otro durante este tiempo, ambos generales prepararon el escenario para tener chances de triunfar en ese enfrentamiento. Uno se encargó de preparar el ambiente social, mundial, político, religioso, para que las condiciones estén dadas para que al venir el otro general, este sea rechazado. Trabajó especialmente dentro de las filas del ejército visible que tenía este otro general. Necesitaba que cuando él viniera no lo reconocieran. Necesitaba que cuando él llegase no lo aceptasen como el verdadero general. Trabajó sobre el pueblo de Israel incansablemente y esperaba con ansias el enfrentamiento cara a cara. El otro general, durante 4000 años, preparó las condiciones dentro de su revelación, dentro de las escrituras que dio al pueblo, de tal manera que cuando él mismo se hiciese un niño, un bebé, y creciese dentro de las filas de la humanidad, pudiese captar y comprender claramente cuál era el papel que él tenía que jugar en esta lucha. Y el día llegó. 40 días hacía que Jesús oraba fervientemente porque había llegado el momento de iniciar su misión pública. Y en Mateo capítulo 4 se nos dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Elena de White, en Deseado de todas las gentes, página 89, 90 y 93, dice: fue al desierto para estar solo y contemplar su misión. Satanás estudió las profecías. Como en respuesta a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía ser un ángel del cielo. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Jesús había terminado. Era el propósito, escucha bien, era el propósito de Satanás hacerlo dudar. Le dijo:
uno de los ángeles más poderosos ha sido desterrado del cielo. Si mirabas la escena, Jesús, hombre, 40 días ayunando en un ambiente hostil como el desierto, el ángel mostrándose lleno de luz frente a él, si tenías que opinar cuál de los dos había sido desterrado del cielo, todos pensarían que era Cristo. Y a este Jesús, que luchaba, oraba, clamaba para iniciar su misión, el diablo llega con una propuesta que cuando la lees a primera vista parece como demasiado simple, demasiado sencillo para estar pensando en este momento durante 4.000 años. No sé si a ustedes les queda esta impresión. A mí me quedó durante mucho tiempo esta impresión de leer el relato. ¿Cómo el diablo, con toda su inteligencia, con su sabiduría, con su experiencia acumulada a lo largo de muchos años allá en el cielo y ahora acá en la tierra, conociendo el corazón, cómo todo lo que se le ocurre es decirle que convierta estas piedras en pan? Habiendo tantas opciones, habiendo tantas posibilidades de tentarlo a Cristo, lo tiene por primera vez después de 4.000 años, lo tiene frente a frente, desierto, nada, absolutamente, nada que se interponga entre ellos dos, y todo lo que tiene para decirle es, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Parece poco cuando lo lees. Lo que le estaba diciendo Satanás es: Jesús, estás por iniciar tu misión en la tierra, ¿verdad? Solo un detalle. Jesús, no, con todo respeto, pero no te habrás creído eso del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Jesús, a ver, sos un hombre de 30 años, no habrás creído esto de que tu mamá y el Espíritu Santo y su virginidad y el nacimiento, a ver, sos grande. Está todo bien, pero ¿cuántos casos conoces así? ¿Conocés que hay una patología que se llama delirio místico, mesiánico? ¿Cuántos conocés que dicen y creyeron ser el Mesías? Jesús, ¿vos estás seguro, absolutamente seguro, que sos quien a vos te dijeron, aprendiste y creés que sos? Mis hermanos, cuando Cristo nació, salvo unos pocos pastores, ahora estamos recordando esta fecha y todo suena muy bonito, pero la realidad es que solo unos pocos pastores, unos magos y algunos por allí en el pueblo, un ancianito, ¿se acuerdan? Simeón, pobrecito, ya sufría alucinaciones y una ancianita, Ana, aseguraron que él era el Hijo de Dios, pero todo el resto de ser humano que se cruzó con él nunca le creyó que él era el Hijo de Dios. A ver, ¿se acuerdan? Discusión en Juan capítulo 8 con los fariseos, cuando estaban arrinconados y ya no sabían qué argumentación poner porque la fuerza de las palabras de Jesús los había dejado sin respuesta. Lo atacaron de la forma en que ellos sabían que lo tenían que atacar. ¿Cuál fue? Nosotros no somos hijos ilegítimos. Nosotros no somos nacidos de prostitución. Nosotros somos hijos nacidos dentro del matrimonio. Vos no. Nunca le creyeron. Si la venida de Jesús a la tierra
y por favor prestemos atención a esto, si la venida de Cristo Jesús no fue una gran simulación universal, sino que fue lo que realmente el Evangelio te dice que es, quiere decir que el infinito Dios se fue haciendo pequeño, pequeño, pequeño hasta que llegó a ser el óvulo fecundado en el vientre de una jovencita virgen llamada María. Y cuando ese óvulo creció, y si ese óvulo siguió las leyes que seguimos vos y yo cuando nacemos, un día fue un niñito, un bebé que nació y comenzó a conocer el mundo en el cual había llegado. Comenzó a sentir lo que vos y yo sentimos cuando fuimos niños, y su mamá y José comenzaron a enseñarle a él de a poco quién era él. ¿Pensaste que en algún momento, desde su nacimiento hasta los 30 años, en algún momento, en algún instante, en la mente de Jesús se fue haciendo claro que Él era el Hijo de Dios? ¿Pensaste que a través del profundo estudio de la palabra de Dios, su propio Hijo Jesús como hombre fue descubriendo en esa palabra que Él era el Hijo de Dios? Por alguna razón nos pasa que cuando vemos a Jesús, Hijo de Dios, creemos que Él fue un niño distinto que nació sabiendo con absoluta certeza quién era y no que esto lo aprendió durante su niñez. Mis hermanos, 90% de la vida de Jesús, 30 años lo pasó estudiando la palabra de Dios para descubrir, saber y tener absolutamente claro quién era Él. Por eso, cuando el diablo lo ataca, le dice Jesús, ¿vos estás seguro que sos quien crees que sos? ¿Qué te parece si, como para tener un poquito más de certeza en esto, te probás a vos mismo quién sos? No hay nadie, acá estamos en el desierto. Aquí hay unas piedras, convertílas en pan. Así te asegurás y sabés que no estás padeciendo un delirio. Deseado de toda la gente, página 67, dice, había quienes trataban de humillarlo, hablando de la niñez de Jesús, trataban de humillarlo a causa de su nacimiento. En su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. Escuchen esto. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos muestran cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Y en ocasión, ¿se acuerdan en ocasión de cumplir los 12 años cuando fue a Jerusalén? ¿Recuerdan el momento? Los niños judíos a los 12 años tenían su iniciación en los ritos que tenían que ver con todo lo que sucedía alrededor del templo. Y dice, deseado de toda la gente, comentando este evento, cuando él miraba el cordero que estaba muriendo, escuchen esto, todo acto parecía ligado a su vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión
se le estaba revelando al Salvador. ¡Wow! Jesús aprendió quién era a través del estudio de la palabra de Dios. Dice el deseado más adelante, las Escrituras eran su constante estudio. La madrugada, página 69, la madrugada lo encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las Escrituras. ¿Por qué pensás que Jesús estudiaba tanto la palabra? ¿Sabes? Jesús estudiaba la palabra porque estaba descubriendo quién era Él en la palabra. Mis hermanos, cuando en su sabiduría y su entendimiento, Él mismo, estando como Dios, programaba su llegada a la tierra, era consciente que iba a tener que jugar con las reglas que hay acá en la tierra, que iba a tener que aceptar ser uno más aquí en la tierra y de alguna manera encriptó, escondió, sembró el Antiguo Testamento, los libros de los profetas, con profecías y expresiones mesiánicas que hablaban del Mesías, que describían al Mesías, que le hablaban a Él mismo cuando viniese a la tierra, para que en los 30 años que vivió en Nazaret, escudriñe, escarbe en la palabra y vaya desenterrando las expresiones que hay en esta palabra que le decían, eran mensajes para él mismo, para que supiese que él era el verdadero Hijo de Dios. Es fuerte este pensamiento. Creemos a veces y tomamos como a la liviana que Jesús, de alguna manera, por alguna razón y alguna obra mágica o sobrenatural, recibió de Dios la certeza de quién era Él. Pero mis hermanos, yo encuentro en el relato del Evangelio que Jesús vino aquí a la tierra a correr con la suerte nuestra y a jugar con nuestra regla. Entonces descubrió en la palabra de Dios quién era, de la misma manera que Dios te revela en esa misma palabra a vos quién sos. Cuando estudió Daniel, descubrió que era cierto que había precisión en la fecha de su nacimiento con la fecha del Mesías. Cuando estudió Miqueas, descubrió el lugar donde él iba a nacer que estaba descrito. Cuando estudió Isaías, descubrió que una virgen lo iba a dar a luz. Cuando estudió Isaías, descubrió cuál era su misión. Si no, ¿por qué creen que cuando comenzó su misión leyó la misión del Mesías que aparece en Isaías? ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a pregonar. Chicos, chicas y grandes que estamos acá, ¿estudiás la palabra de Dios con la ansiedad con la que la estudiaba Cristo Jesús, porque estás descubriendo quién sos en la palabra? La primera y gran tentación que padeció Jesús fue: ¿vos estás seguro que sos quien te dijeron o crees que sos? Solo el estudio profundo, permanente de la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu te puede mostrar quién sos. Porque cuando salís te quieren hacer creer que vos no sos quien Dios te dice que sos. Tan claro tenía Papá Dios que por ahí iba a venir la tentación, que ahí mismo en Mateo tienen la última palabra que escuchó Jesús antes de irse al desierto. ¿La recuerdan? Saliendo del bautismo con Juan, le habla
Papá del cielo, y le da la única certeza que Jesús necesitaba para enfrentar al enemigo. ¿Cuál era? Sos mi hijo amado. Te lo van a hacer querer dudar. Van a querer que no lo creas. Van a querer que dudes y que tambalees. Sos mi hijo amado, tal cual lo descubriste en el estudio de los profetas. Te pregunto, ¿vos te sabés el hijo amado de Dios? ¿Vos te sabés nacido de nuevo por el Espíritu como Él te lo promete en su palabra? Te pregunto, ¿muchas veces te encuentra la madrugada estudiando profundamente su palabra para captar quién te dice papá que sos? Cuídate. Puede ser que te quieran hacer creer que vos no sos quien Dios te dijo que sos. Pero Jesús no pasó los 30 años en el ocio. Jesús memorizó las palabras de Dios durante 30 años, mis hermanos. Jesús las sabía de memoria, te la podía recitar, porque allí estaba la fuente de su identidad, de su realidad, como con vos y conmigo. A tal punto que, ¿recuerdan que contestó, lo leímos recién, cuando le planteó lo de convertir las piedras en pan? ¿Qué le dijo Jesús? ¿No solo de pan? ¿Y dónde se encuentra ese texto? Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, última parte. Cuando Moisés está repasando la historia del pueblo de Israel y ya está por morir. Ustedes tienen el libro de Deuteronomio que está precioso, de paso vuelvan a leerlo, donde Moisés repasa la historia del pueblo de Israel a lo largo de los 40 años y les dice muchas cosas. Entre ellas, en el capítulo 8, versículo 3, les dice que cuando te mandó maná Dios, te mandó y asistió y te cuidó, porque quiere que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el diablo no pudo vencerlo en esta tentación sobre su identidad, lo toma Jesús. ¿Qué dice el relato? Vamos a leerlo, versículo 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Así que lo que vos querés es Biblia. Mirá, si hay alguien que se conoce la Biblia, soy yo, le dice. Si hay alguien que conoce la Escritura porque la estudió, porque sabe que tiene que tergiversarla, sabe que tiene que entorpecer su estudio, y nada mejor que conocerla bien para poder entorpecer las mentes que las estudian. Si hay alguien, soy yo. Entonces, es impactante la figura. Dice el relato que lo llevó a Jesús a la punta del templo allí, y lo llevó en forma real, no simulada, porque lo invitó a que se arroje, si no, no podría haberlo hecho si era solo una imaginación. Eso quiere decir que Jesús, que era un hombre como vos y como yo, y no poseía la capacidad de volar y ser llevado allá, fue llevado por el mismo enemigo en los brazos y puesto sobre la parte más alta del templo. ¿Lo imaginaste alguna vez? Jesús, llevado por el enemigo, que todavía se presentaba como un ángel de luz, y puesto sobre el templo. Y le dice: conozco las Escrituras. Jesús, así que, y escúchalo porque esto te lo dice a vos de nuevo. Así que ¿estás seguro de tu identidad? ¿La estudiaste bien? ¿La sabés bien? Entonces, presumí de tu fe. Presumí de quién sos. ¿Sabes lo que es la presunción? Presunción es cuando vos tenés tu camino elegido y querés de Dios solo una cosa: el poder. El poder para poder hacer y llevar adelante el camino que vos elegiste.
Entonces presumís del poder de Dios para realizar lo que vos decidiste. A diferencia de la fe, que es donde le clamás a Dios por el poder, pero el poder que invada tu vida para hacer su voluntad en tu vida con el poder. En el primer caso querés hacer tu voluntad asistido por Dios, en lo que vos te falta, que es poder. En el segundo pones tu vida en las manos de Él para que Él haga lo que considera. Cuando Satanás no te puede hacer caer en cuanto a que sepas quién sos, entonces te quiere hacer caer en que presumas de tu fe y te quiere hacer creer que vos no participás de los avatares y leyes que rigen este mundo. Y te dice, vos estás en otro plano, Gustavo. Vos sos hijo de Dios. Vos ya no podés moverte en el plano del mundanal ruido en el que está el resto de la sociedad. Vos estás en otro plano. Presumí de tu fe. Y Jesús le contesta. ¿Qué le contesta Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde estaba la respuesta de Jesús? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Jesús sabía la palabra de Dios de memoria. La había estudiado. Y el texto que mostró Jesús ahí al diablo es un texto muy, muy bonito para tener en cuenta, porque allí Jesús le dice, Moisés, el evento que está relatado allí es, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel tuvo sed en el desierto y le clamaron a Dios por agua? Esto está relatado por primera vez en Éxodo capítulo 17, verso 7. El pueblo le dice, escuchen bien, el pueblo le dice a Dios, ¿está Dios con nosotros o no está? ¿Cómo puede ser que padezcamos sed como tenemos? Si Dios está con nosotros, que se presente. Entonces Dios aparece dándoles agua a través de la roca. Eso se llama Meriba o Mesá. Y Moisés, cuando repasa la historia del pueblo, les dice, ¿saben algo, hijitos, pueblo? No vuelvan a hacer lo que hicieron en Meriba o en Mesá, porque no es así la cosa con Dios. No desafíes a tu Dios como allí. Él en su amor te dio lo que necesitabas, pero no lo desafíes. No tientes al Señor tu Dios. No lo hagas. Él en su misericordia te dio lo que necesitabas, pero no es la forma en la que tenés que manejarte con Él. Entonces el diablo, cuando no pudo con Jesús en la presunción, lo toma a Jesús y lo lleva hasta un monte alto y le dice, Jesús, piedra libre, ¿sabes quién soy? Sí, por primera vez Jesús, el diablo se presenta como quien es. Y le dice, soy el príncipe de este mundo. Se presentó como el dueño de este mundo. Le mostró los reinos bonitos que había sobre la tierra, los lugares de veraneo, de vacaciones. No creo que le haya mostrado las miserias que hay en el mundo. Y le dice, así que sabés quién sos. Así que no vas a pecar de presunción. Evidentemente sos una persona muy realista. Sabés que aunque sos el Hijo de Dios, estás en este mundo. Entonces, negociemos. Negociemos. ¿Qué querés vos? ¿Querés a los hombres? Dame adoración. Todo esto te voy a dar. ¿Se acuerdan la tercera tentación? Todo esto te doy si postrado me adorás. Negocia conmigo. Qué tremendo parecido que tiene con lo que nos pasa, ¿no? Dudá quién sos. Así que ya estás convencido quién sos, presumí, desvíate hacia la presunción. Vos no te manejás por las reglas que rigen el mundo. Así que sabés que te manejás por estas reglas y no presumís, entonces sentate a negociar conmigo. La vida es una negociación. Te doy, me das. Te doy más, te doy más. Te doy por este lado y yo te devuelvo por este otro. Entonces Jesús le dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Al Señor tu Dios
adorarás y a Él solo servirás. Mis hermanos, para la batalla madre de todas las batallas, Jesús había dejado oculto, encriptado en su palabra, las claves que le darían la victoria. Dios dejó en su palabra las claves que te van a dar la victoria a vos y a mí. En Deuteronomio capítulo 6, que están las respuestas de Jesús, 6 y 8, fíjense cómo comienza este capítulo, versículo 4. Es un versículo muy conocido. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente es el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el versículo 7 dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos en tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Moisés, dejando al pueblo porque ya se iba, les dice, les pido por favor que para el resto del camino estudien este libro, lo aprendan y sus palabras las repitas cuando te levantás y te acostás, cuando salís y cuando entrás, cuando caminás y cuando descansás. Y se las repetís por favor a tus hijos. Y se las repetís en todo momento. Las escribís en tu casa, las escribís en tu ciudad, las ponés sobre tu frente, las atás a tus manos. Mis hermanos, la palabra de Dios en cada instante de tu vida. Porque Dios, que conoce por dónde viene el ataque, sabe que lo único que te puede sostener es el firme y profundo estudio de la palabra de Dios. Que la palabra sea tuya y que se la transmitas a tus hijos de la misma forma en la que María cumplió con este propósito cuando se la transmitió a Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué sorprendente, qué inexplicable que la divinidad haya puesto bajo la responsabilidad de una joven llamada María el conocimiento que su propio hijo iba a tener de sí mismo. No te preocupes. Él puso la misma responsabilidad en vos y en mí con nuestros hijos. Te los dio para que les enseñes qué dice la palabra de Dios que son ellos. Ellos están aprendiendo quién son. Si no son tus hijos porque no los tenés, Dios ha puesto pequeños en tu camino que te miran y aprenden quién son. Yo no creo que Moisés quiso decir que tenés que hablarle a tus hijos cuando caminás, le hablás cuando se acuestan, le hablás cuando se levantan, le hablás en todo momento porque pobre hijo. No te preocupes si tu hijo no te escucha, tu hijo te ve. Siempre está en mi memoria 2 escenas que no me las puedo quitar nunca, jamás. Una es a mi mamá, acostada en la cama de 2 plazas. El viejo, pastor, quienes no saben. Así que en ese horario, los que han vivido una situación así saben que los pastores, el horario de la nochecita y la noche están siempre, es el momento donde encuentran a los hermanos en las iglesias, están en actividades. Nunca estaba en ese horario en casa. Entonces nos íbamos los 3
La discusión era quién se ponía a cada lado, ¿no? Así que íbamos sorteando, íbamos haciendo cambios. Yo, el más grande, me tocaba habitualmente dejarle lugar a los otros, pero era así. Y me acuerdo que mi mamá abría Las Bellas Historias, lo recuerdo bien, una serie de historias preciosas de la Biblia, y absolutamente todas las noches nos enseñaba de la palabra de Dios. Eso no se olvida. Hasta los 45 pasé muchas cosas, buenas y malas, aciertos y errores, equivocaciones, pero esto no se olvida. Y recuerdo también al viejo, cuando tenía sus predicaciones y salíamos, que lo acompañábamos. Y allí en la última fila teníamos libros, cosas, dibujábamos y él estaba... ¿Sabés? En cada una de estas cosas me hablaban. No me hablaban, pero me hablaban. Tu hijo, no te preocupes si no te escucha, te ve. O preocupate. Moisés le dijo al pueblo, estas cosas háblenselas a sus hijos cuando se acuestan y se levantan, cuando salen, cuando entran. No dejes de hablar de la palabra de Dios a tus hijos. Te pregunto, ¿estás estudiando la palabra con las ansias y con el interés de quien estudia una revelación que le enseña quién es él mismo? ¿Estás descubriendo en la palabra qué proyecto Dios hizo para vos? ¿Estás comprendiendo todo lo que tu papá quiere que sepas y que lo puso aquí? ¿Te encuentra la madrugada estudiando su palabra? Para poder hacerlo, ¿evitás las distracciones de la noche para estar descansado y poder estudiar su palabra? Para finalizar, les van a anunciar un himno que quiero que pienses profundamente en sus letras. A la mañana, cuando está todo dormido, cuando no hay distracciones, cuando todavía no prendí mi computadora y vi mi mail, cuando todavía no activé las redes sociales y me enteré de lo que está pasando, cuando todavía no me informé de nada, en esa quietud puedo abrir la palabra y estar a solas, escuchando la voz de papá. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios alce su rostro sobre vos y que descubras todo lo que Él te dejó allí, escondido. Tenés que escarbar un poquito y encontrarlo en su palabra. Recordalo, estas palabras las dirás a tus hijos siempre, caminando acostado, levantándote, saliendo, entrando. Las atás a tus manos, las escribís en tu frente, en los portales de tu casa y en tu ciudad. Entonces, nadie jamás podrá hacerte dudar respecto a que sepas quién sos, un hijo de Dios nacido en el Espíritu. Amén.